Arturo, que pasa, tenía un problema de salud que no sé si llegaba, por eso te lo comento. Sí, no, igual estamos pendientes y si se une, lo tenemos. A Bueno. ver, ya empezamos a grabar. 1 minuto y arrancamos. Así termina de ingresar la gente que está en espera. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Qué rápido, vamos en el tercer lunes de estas capacitaciones, el tercer módulo, en realidad el cuarto lunes que nos encontramos y sumamos la sesión de lanzamiento, y esto demuestra de alguna forma el compromiso con este esfuerzo formativo que se impulsa desde la Coordinadora Latinoamérica Caribe, desde la CLAC WOW, y lo buenos que han estado los debates, ¿no? Y lo que hemos ido compartiendo desde cada una de nuestras realidades. Uno ve la pantalla de Zoom y ve varias expresiones de la patria grande aquí, ¿no? Argentina, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay, creo que, y de seguro se me escapan más, que es lo que veo en el primer pantallazo, pero que demuestra de cómo estos espacios, cuando hay voluntad de sacarlos adelante y cuando hay sobre todo necesidad de articular la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, siempre son efectivos y hacían falta, ¿no? Así que hace un momento conversábamos con Quique sobre el módulo de hoy, que es el trabajo y las organizaciones sindicales, y decíamos, este es un tema que toca a todos, ¿no? A todos y todas quienes estamos aquí. O sea, creo que desde diversos espacios, en los últimos tiempos hemos venido discutiendo, intentando dar respuesta a temas del futuro del trabajo, la pandemia y el haber incorporado a la praxis lo que en Perú en su momento se llamó trabajo remoto, en otros lugares se llama teletrabajo. Recuerdo muchísimo justamente algunos compañeros argentinos que en alguna discusión, cuando alguien hablaba de teletrabajadores y teletrabajadoras, decía, no, por favor, no los llamemos así, son trabajadores que trabajan a distancia, pero no generemos subcategorías solo por las modalidades, ¿no? Y es lo que decíamos y venimos diciendo en todas estas sesiones que nos han antecedido. Las cargas conceptuales también son importantes porque sin duda denotan la forma en la que vemos y hacemos en el mundo del trabajo. Así que qué mejor que tener a Manuel Planelles Vera para darnos los pistoletazos de salida, los disparadores, a una discusión que puede ser muy rica. Lo decía hace un momento, es un tema que nos toca a todos y todas. Es un tema en el que difícilmente podemos quedarnos callados o calladas desde nuestras experiencias y desde nuestras propias necesidades y realidades. Y Manuel, Quique nos compartía hace algunos días ya algunas líneas para llamar a la reflexión sobre lo que vamos a discutir hoy, qué futuro del trabajo, los desafíos para el sindicalismo ante posturas del fin del trabajo, el determinismo tecnológico, que sí, es genial tener tecnología para llevar adelante espacios como estos. Si no la tuviéramos, probablemente no podríamos estarnos encontrando virtualmente, pero también hay que medir cómo la tecnología también puede reconfigurar y terminar reconfigurando las propias relaciones de trabajo, y no siempre para bien, ¿no? Así que eso es lo interesante de poder tener estos espacios y también hablar del trabajo sindical desde la óptica de las periferias, que era algo que se nos planteaba en este texto, que era un poco disparador. Yo creo que Manuel no necesita presentación, pero por temas formales, por lo menos dos cosas. Él es docente de la Universidad de la República de Uruguay, especialista en temas de derecho del trabajo, y sin duda a mí me gustó muchísimo, Manuel, lo que ponías en el documento que nos compartiste estos días,
en la que tu punto de partida es asumir la centralidad del trabajo en la vida y no limitarla solo a un tema meramente económico, ¿no? A veces se habla de trabajo y se cree que se está hablando solo del trabajo en su dimensión económica y de hecho la centralidad que esta tiene para absolutamente todo en el devenir del desarrollo humano es un buen punto de partida para iniciar esta discusión. Así que yo sin más dejo al compañero Manuel Planelles. Son más o menos 20 minutos, Manuel. Yo igual cuando estemos ahí un minuto antes te doy un toque y así puedes darle un buen cierre a la presentación. Así que bienvenido, Manuel, y un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Juliana. Un saludo especial a cada uno, a cada una, de todos los rincones de nuestra América Latina y el Caribe. Yo los saludo acá desde Montevideo. Y bien, como decía, bueno, yo también trabajo en un sindicato hace muchísimos años, aparte digamos, de lo que puede ser la docencia, también hace muchísimos años trabajo en la parte de la FELATRAPS, trabajo en la parte de los sistemas financieros aquí en Uruguay, ¿no? Y bueno, como bien decía Juliana, ahora voy a compartir pantalla, a ver si estamos bien ahí. Y ahí empezamos. Bien, como Perfecto. bien vos nos presentabas, Juliana, la idea es hablar sobre el tema del trabajo y las organizaciones sindicales, ¿no? En todos estos aspectos que vos habías comentado. Y quizá la primera reflexión, para mí estuvo muy bueno el poder participar de este curso, porque la verdad que me ayudó a cuestionarme muchas cosas y las charlas que hemos tenido estas primeras sesiones me han hecho tener una introspección, digamos, de estos temas que a veces uno vive en forma rápida y no le dedica el tiempo porque uno vive en la acción, en el actuar, ¿no? Y entonces el primer disparador, la primera idea de este tema, ¿no?, del trabajo de los sindicatos, es ¿cuál es el momento histórico en que vivimos hoy? ¿No? ¿Qué significado tiene la palabra trabajo, ¿no?, en el mundo que nos toca vivir hoy? ¿Qué significado tiene la palabra sindicato, organización sindical, en este mundo? Desde que surgió esas palabras, tanto trabajo como sindicato, ¿tienen el mismo significado para nosotros? ¿O estamos todavía con un significado que no comprendemos exactamente por la velocidad de los cambios y tenemos que adecuarlo? Bueno, esas fueron las preguntas que yo me hacía cuando empezamos a trabajar en este tema. Y bueno, la idea sería empezar por el tema del trabajo, ¿no? Hacer una reflexión sobre el trabajo como una construcción social que ha ido evolucionando bajo la misma palabra trabajo. Hemos tenido diferentes formas a través del tiempo hasta el hoy. ¿Cómo miramos hoy el trabajo, no? Es un fenómeno social de enorme significación. A través del trabajo, las personas transforman la sociedad y la naturaleza. Entran en contacto con sus semejantes, se realizan traduciendo sus energías motoras y sensoriales en un resultado que son capaces de percibir antes de verlo como fruto de un complejo, de un proceso. Eso es el trabajo. Después, hay una situación que se va a generar en la historia de la humanidad recién a partir del siglo XVIII, que es, o sea, en gran cantidad, que es el trabajo asalariado. El trabajo asalariado es la forma de trabajo que nosotros estamos más habituados hoy. Es trabajar para alguien, recibir una paga, recibir un salario, digamos, y vender nuestra fuerza de trabajo. Pero el trabajo, como decíamos, la centralidad del trabajo en la vida de las personas es mucho más que el trabajo asalariado, ¿no? Es una expresión netamente humana que involucra a todo el ser y a todos los seres, porque nos involucra con la naturaleza. Por eso decíamos en la reflexión previa que mirando el magisterio de la Iglesia, desde que surgió el tema del trabajo, digamos, en la sociedad industrial, hemos tenido siempre una referencia. Desde la Rerum Novarum, que aparece con León XIII, que la vamos a ver ahora, hasta Francisco, que hoy nos cachetea, por decir la palabra, ¿no? Nos llama a que tenemos que reflexionar y abrir los ojos frente a esta realidad y ver cómo somos agentes de cambio en la realidad que nos toca hoy, ¿no? Entonces, lo que queríamos es construir un poco, ver un poco la visión de trabajo que teníamos a través de la historia, ¿no? El concepto de trabajo, porque el trabajo sigue siendo central, a diferencia
del salario. Ahí nosotros tenemos una definición de los sociólogos, vamos a citar al doctor Pablo Guerra, que Manuel, me parece que está fallando la conexión un poco porque te hemos perdido en el audio. Sí, Zuliana, no se escucha desde que puse Nada, desde que puso esta filmina, no se escucha. No se escucha nada. sociales e intelectuales, ¿no? Ese es el concepto que en las primitivas comunidades. Hola, Manuel, ¿me escuchan ahora? No sé Hola, si nos hola. escuchas. ¿Me escuchan? Te hemos te escucho, recuperado, yo te pero desde que pusiste esta filmina te perdimos. Fue como que se Perfecto, congeló perfecto. la imagen. Dale. Problema de internet. Bien, bien. Les comentaba que el tema del trabajo, estaba comentando, a ver, les había dicho como fenómeno social de enorme significación y había tirado una definición del trabajo. No sé si se había llegado a escuchar. Eso no se había llegado a escuchar. Bueno, hablábamos de la definición del trabajo, ¿no? Como la actividad propiamente humana que hace uso de las facultades físicas y sensoriales y morales para producir un bien o un servicio y modificar y relacionarnos con la sociedad, decíamos. Y bueno, que ese concepto, que es el concepto del trabajo, después, recién, y ahí es donde veíamos en la evolución del trabajo humano, de la evolución de la sociedad humana, siempre fue el que estuvo relacionado con las actividades humanas. De vuelta se cortó. De vuelta se cortó. Igual es que esa filmina pesa mucho, Manuel. No sé si quieres, pasa esa. Se corta y se inscribieron ahí. No lo he escuchado más. No. O sea que ¿Se las escucha? láminas que él pasa. Ahí. Sigue cortando. Cada vez que pasa la filmina. La evolución del trabajo, que desde 1819 para allá, 1700 había una clase de trabajo. Desde el 1818 para acá hay otra clase de introspección de trabajo que es el salario. Tú te trabajas a alguien. Sí, no sé, creo que salió, dame un segundo. Sí, creo que ha salido de sala para volver a entrar, a ver si es un problema de la conexión o de qué. Pero bueno. Voy a hacer un pequeño cambio de lugar, por favor. Aquí, Manuel, perfecto. Voy a hacer un pequeño Yo cambio ya de te he lugar. detenido el tiempo, Manuel, así que no hay problema. Bien. Perfecto. Voy a trasladar Perfecto. hacia una zona, por las dudas, con mayor internet. Perfecto. Sí, esto a veces si uno está más cerca al router lo tiene mejor. Temas de la tecnología. De Sí, paso, sí, sí. de paso hacemos un tour por el sitio donde vive Manuel. Bien. A ver si puedo compartir de nuevo y a ver si tengo más suerte ahora. Dale, Manuel. Se supone que tenemos buena fibra óptica, y pagué la cuenta este mes, pero a veces pasan esas cosas. Ahora sí, bien. ¿Ahora se ve mejor? ¿Pasa? Perfecto. Bien, bueno, retomamos y rápidamente esta parte. Lo que decíamos era que el trabajo, de alguna manera, en este concepto que veníamos manejando, es el que de alguna manera fue acompañando al hombre a través de la historia, ¿no? El trabajo en las pequeñas comunidades, el trabajo de los artesanos, el trabajo con la agricultura. Este concepto siempre fue el que relacionó al hombre con la naturaleza y siempre fue el concepto del trabajo hasta que vino digamos, la revolución industrial, donde el trabajo pasa a ser el trabajo asalariado. Y ahí el concepto empieza a variar hacia el concepto que nosotros tenemos hoy.
Y si nosotros miramos en la evolución de la historia de ese concepto... Hola, hola, ¿me escuchan bien? Bien. Sí, todo bien. Perfecto, está. El concepto de ese trabajo, con esa centralidad de trabajo y esa dignidad que nosotros le reconocemos y el valor que le damos hoy nosotros a ese trabajo, sin embargo, vemos que a través de la historia no fue siempre igual, que es una construcción social que el hombre fue haciendo y diferentes culturas le fueron dando un valor diferente. Si nosotros miramos a Grecia, que tantos valores nos trajo, tanta filosofía, digamos, y progresos en las matemáticas, en la geometría, cuando hablamos de Platón en su República, él habla de que el trabajo no era para el ciudadano. El ciudadano de su república tenía que dedicarse al ocio fecundo, tenía que dedicarse a la creatividad y a la filosofía. Y el trabajo estaba dedicado a los que no eran ciudadanos, a los que no estaban en esa república, que era, bueno, ahí tenemos, a Platón estaba muy atrasado, las mujeres, los extranjeros, los esclavos, y también los campesinos, en un estatus diferente. Pero había un reconocimiento de que el trabajo no dejaba tiempo al ocio fecundo, que era lo que realizaba la persona. Entonces, en el concepto de los griegos, que después vemos que el mundo grecorromano también toma el tema primero de las fuerzas esclavas que tenían para hacer sus tareas, y maneja un poco este mismo concepto. Después tenemos en el mundo hebreo. En el mundo hebreo el concepto de trabajo es un poquito ambivalente. Primero, en el Génesis, Dios nos habla de que se creó, Dios creó en 6 días el mundo y descansó un día, ¿no? Y después le da a Adán y Eva para que cultiven ese cosa. Pero como se portan mal, enseguida los castiga mandándolos a trabajar y que se deberán ganar el pan con el sudor de su frente, como que es un hecho negativo. O sea, hay una ambivalencia que después en el cristianismo, digamos, a partir del advenimiento del cristianismo, ya Jesús era carpintero, ya tenemos el tema del trabajo con la dignidad que lo conocemos hoy o en el sentido que nosotros le queremos dar hoy. Entonces, el trabajo, como decíamos, viene con este concepto, generándose la misma situación de la forma de vivir que tenía la humanidad, que era en pequeñas comunidades o en ciudades o en los burgos, donde estaban el tema de las corporaciones de los artesanos, pero que se daba en una relación diferente hasta que empieza la primera disrupción tecnológica. Allá por 1769 aparece James Watts, que nos inventa la máquina de vapor. ¿Qué es lo que produce la máquina de vapor? Bueno, sumado a otra serie de elementos, que no nos va a dar el tiempo ahora para verlo, pero donde el incipiente capitalismo industrial empieza a funcionar, se empieza a funcionar lo que llamamos la primera revolución industrial. Y el trabajo empieza a ser un trabajo asalariado. La gente se viene del campo y empieza a trabajar en las fábricas, digamos, a cambio de un trabajo. Bueno, y eso trae, bueno, primero, modifica toda la forma de organización del trabajo como se venía dando habitualmente. Caen muchos puestos de trabajo, como son todos los trabajos artesanos, se viene la gente del campo, y también trae una forma de vivir de los trabajadores que terminó dando lugar a lo que se denominó la famosa cuestión social en la Europa, donde las condiciones de hacinamiento, primero en las ciudades inglesas, en Manchester y otras ciudades importantes donde empezaron las primeras fábricas, después se extendió a Francia, se extendió a Alemania y a otros países de ahí de Europa, pero los principales países fueron esos, tenemos la imagen del trabajador como un trabajador que vivía en paupérrimas condiciones. Entonces, en ese trabajo, en ese contexto, primero en Inglaterra surgen los trade unions, los primeros sindicatos, ¿no? En 1780 y pico. También viene Engels, también viene Marx, empieza el manifiesto socialista, el manifiesto comunista que escribe Marx, y ahí la Iglesia, ahí León XIII, en el año 1891, se da cuenta de que hay que actuar, de que existe un problema realmente, y saca la encíclica Rerum Novarum. La Rerum Novarum que habla sobre el tema del trabajo, de la dignidad del trabajo. Es una encíclica donde se reconoce la situación de los trabajadores, de que la capacidad de asociarse, o sea, lo reprimían, ¿no? Se mataba, o sea, si te quejas, vienen por poner más condiciones, y sin embargo, el sistema social no entendía esa nueva realidad. Y León XIII empieza también, junto con los gritos, digamos, de otros grupos, como los socialistas, el incipiente marxismo que empezaba, esos movimientos de ideas,
empieza a incidir en la realidad y tratar de que los cristianos también actúen sobre esa realidad y empiecen a transformarla. Eso fue lo que se llamó la primera revolución industrial. Después sigue evolucionando el tiempo, y con la venida de los combustibles fósiles, del motor a combustión, de la electricidad, de la organización del trabajo, digamos, la división del trabajo del método fordista, viene lo que se llama la segunda revolución industrial. En esa segunda revolución industrial, el trabajo, como lo concebíamos, también trabajo asalariado, pero ya cambia la imagen, digamos, y las tareas que realizan las personas que trabajan en las líneas de montaje, en las fábricas, empieza a ser un trabajo mucho más digno, mucho más calificado también, y fruto de que esas primeras gritos, digamos, de estos movimientos, tanto socialistas o de los sindicatos, como de la propia reacción de la Iglesia, o sea, toda la sociedad, hizo que se transformara, que se empezara a legislar, que se empezaran a generar normas legales sobre los diferentes aspectos de la vida del trabajador, y mejoró la calidad de vida del trabajador. Entonces, el concepto de trabajo, que si bien era un trabajo asalariado, era un trabajo de otra dignidad, donde podíamos hablar de las camisas azules y las camisas blancas, de alguna manera hasta ese tiempo en similar cantidad. O sea, la industria tenía buena cantidad de trabajos dignos, y también la parte de los servicios, que serían las camisas blancas, ¿no? Sí, en ese momento, bueno, también la Iglesia, ahí Pablo VI nos da un mensaje también en esa época, en 1960, ya terminando y empezando los albores de lo que sería la tercera revolución industrial. También Pablo VI, en la Popularum Progressum de 1967, también habla del trabajo y la dignidad del trabajo. Y después tenemos que el trabajo sigue evolucionando, y en 1980 se inventa la primera computadora personal. Y a partir de 1980, o en esa década de los 80, empieza lo que se llama la revolución de las TI, las tecnologías de la información y de la comunicación, donde todo lo que yo puedo llevar a una forma, digamos, programable, que un algoritmo me lo pueda resolver, yo lo puedo llevar a una máquina y entonces lo transformo en un robot. Y ahí empieza, en 1980 aproximadamente, lo que llamamos la tercera revolución industrial, que fue también un golpe muy grande que hizo que se desparramaran muchos puestos de trabajo. Algunos autores, como Jeremy Rifkin, escribía su libro El fin del trabajo, decía, bueno, se nos acaba todo, vienen estas máquinas y se van a encargar de sustituirnos por todo. Y en esa época también tenemos una voz de la Iglesia, porque recordemos que en esa época lo que teníamos también era un mundo dividido por los bloques socialistas y por el libre mercado o el mundo libre, ¿no? Que también eso fue causa, digamos, la Segunda Guerra Mundial y la amenaza del comunismo, fue parte de lo que creó el estado de bienestar en Inglaterra, y que también se diera corte a los países. Porque una de las premisas del Tratado de Versalles, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, fue: sin paz social no se puede construir una paz duradera sin justicia social. Entendieron que no se podía abusar del capital, y que aparte del mercado que los trabajadores ganaron también era importante para poder vender. Pero generó, digamos, una mayor dignidad de ese trabajo, que vemos cómo ha ido evolucionando, y que permitió, digamos, que las personas pudieran trabajar mejor. Incluso la imagen que hoy, acercándonos hacia lo que sería el tema de la cuarta revolución, la imagen del trabajador pasó a ser más una imagen relacionada con lo digital, que es cuando vamos a hablar ahora de la cuarta revolución industrial. En 1981, en medio de ese nacimiento de la tercera revolución industrial, Juan Pablo II, en su magisterio, también nos lanza un mensaje muy fuerte a través de la labor en Excelsium. En ese momento, recordemos que estaba el tema de la Guerra Fría, polaco, Juan Pablo II, estaba en Polonia, bajo el bloque, digamos, socialista, la experiencia de algunos sindicatos que querían reclamar derechos y reclamar libertades, transformar nuevamente esa sociedad, que no era la misma sociedad que veíamos en 1800, donde había determinadas condiciones de paupérrimas de que no se podía vivir, sino era una sociedad donde pedía libertad. Bueno, Juan Pablo II, en la labor en Excelsior, habla, y también le habla a ese sindicato Solidaridad, que termina con Lech Walesa, que termina siendo un proceso donde cambia, se da la perestroika, termina siendo presidente un dirigente sindical de un país. Bueno, y también es la acción de Juan Pablo II, la acción de ese sindicalismo, que también es movido por la fuerza del magisterio,
y produce transformaciones en la sociedad, es lo que va haciendo que las cosas también evolucionen y se generen transformaciones reales a partir de eso. Y después nos encontramos ahora con, bueno, también un tema interesante, que la labor en Excelsior se produjo a los 90 años de la Rerum Novarum, ¿no? O sea, Juan Pablo II quiso enganchar a León XIII y actualizar ese mensaje al mundo del trabajo tan fuertemente sentido por el magisterio, ¿no? Después tenemos nosotros, ahora cuando hablábamos en la presentación que nos hacía Diana, hablamos de cómo va a ser el futuro del trabajo, el mundo, porque decimos, bueno, está, pero las tecnologías empezaron en el 80 con las computadoras personales, viene todo el fenómeno de la inteligencia artificial, que ahora lo vamos a explicar un poquito más. ¿Y qué otros fenómenos tenemos en la población? En la población mundial. Justamente, a partir de todas estas mejoras que sufrió la población, fruto de todas estas luchas, reivindicaciones, transformaciones que se dieron. Las transformaciones no se dieron porque vino alguien y sacó una ley para darnos las 8 horas. Las transformaciones se dieron porque hubieron muchas personas que murieron, que lucharon, que estuvieron presas, para que esos procesos de transformación se dieran, y después los parlamentos terminaron dando y legislando para que eso se consagrara en toda la sociedad. Pero ¿qué fenómeno permitió? Todos esos fenómenos de bienestar permitieron que bajara la mortalidad, que no tuvimos guerras, que aumentaran las condiciones de bienestar, las mejoras de la salud, los antibióticos, y bueno, y la población mundial se nos fue al carajo. Entonces, no solamente tenemos los problemas de los desafíos tecnológicos que, digamos, automatizan algunos puestos de trabajo, sino los crecimientos de la población mundial. Entonces tenemos un trabajo que se va modificando y va tomando diferentes realidades. Como veíamos, empezamos con un trabajador lleno de carbón y sometido a un trabajador que trabaja con aire acondicionado dentro de un sistema con una computadora, donde los trabajos, digamos, de cuello azul van disminuyendo y aumentando los trabajos de servicios. Pero sin embargo, hay muchísimas población que tampoco tiene acceso a un trabajo de ese tipo, que son las sociedades lo pretendemos, sino que no tienen trabajo, porque la tasa de crecimiento de empleo no alcanza para la tasa de crecimiento de la población. Hagamos un ejercicio, por ejemplo, mirémonos en esta gráfica, ustedes son todos más jóvenes, pero yo sé que soy más veterano, nací por el 60 y pico, éramos 3.000 millones de personas en la humanidad en ese momento, y hoy somos 8.000 millones de personas. O sea, en la vida de una persona casi se triplicó la cantidad de población. Tenemos el tema de la población, tenemos el tema del papel de la mujer, tenemos el tema de las migraciones. Hay otro montón de situaciones que se están dando en la sociedad que también deben ser atendidas. Y como decíamos, primera revolución industrial, segunda revolución, tercera, y ahora estamos entrando en la cuarta revolución. ¿Qué es la cuarta? La cuarta revolución es la prolongación de la tercera revolución, y es la revolución en donde por un lado tenemos grandes bases de datos de información que logramos acumular a partir de las tecnologías de la información, y el acelerado crecimiento de los ordenadores. No sé si escucharon hablar de la ley de Moore. Moore fue el que inventó los chips, los primeros chips. Él dijo una ley que va a haber una progresión en las máquinas que vayan saliendo, que cada día se van a duplicar la capacidad. Bueno, eso está sucediendo, acá hay esto sacamos de la Wikipedia, hasta el 2010, hoy se ha multiplicado, tenemos las computadoras cuánticas. ¿Qué permite eso? Que toda la información, los procesos de machine learning, que es el aprendizaje de la computadora, permiten que se puedan sustituir trabajos en lugares donde nosotros no pensábamos que se iban a poder sustituir, que es en el sector servicios, donde pensamos que la capacidad humana no iba a poder ser cuestionada por la computadora, que también van a ser sustituyendo. Entonces, si miramos una gráfica en los principales países industrializados, ya existen casi 400 millones de puestos de trabajo que son sustituidos por las máquinas. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos en una catástrofe? No. Ahí vamos a ir a las academias, vamos a recurrir un poco a las academias, y vamos a ir al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y acá tenemos dos señores, que son Eric Brancholson y Andrew McAfee, que son dos investigadores que hablan sobre el tema del fin del trabajo. Ellos se pusieron a investigar y escribieron un libro muy famoso, que fue un bestseller, que es el segundo tiempo de las máquinas, se llama, ¿no? Donde ellos dicen, miramos la historia de la humanidad, desde la revolución industrial hasta ahora, miramos todas las gráficas, miramos todos los estudios estadísticos, y cada vez que vino una tecnología disruptiva, se hizo pedazos todo, cayeron un montón de puestos de trabajo, pero sin embargo, se volvieron a edificar, porque surgieron otros nuevos, ¿no?
Así como se murieron los artesanos, salieron los trabajos en la fábrica. En la segunda revolución industrial, con la venida de los vehículos, bueno, todos los carreteros se quedaron sin trabajo. Pero sin embargo, los que manejaban los carros, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, los autos nuevos se atascaban en las carreteras en el barro y hubo que empezar a hacer carreteras. Entonces empezó la industria de la infraestructura vial, empezó a crecer, tomó muchos trabajadores. El tema es que las estadísticas siempre les daban que los trabajos caían, los trabajos subían, pero se terminaban equilibrando. Lo mismo de la tercera revolución industrial, que hablábamos ahí de Jeremy Rifkin. Pero sin embargo, cuando nosotros miramos la gráfica del desempleo a nivel masivo, a nivel mundial, vemos que la gráfica, por ejemplo, del 2007 y el 2023, tiene un par de oscilaciones. Primero fue la gran crisis de las bolsas, ahí estamos hablando entre un 5 y un 6%, ¿no? Y después tiene la pandemia. Pero la gráfica se mantiene más o menos estable, digamos, en determinados valores. O sea que la cantidad de puestos de trabajo, según dicen estos autores, en realidad se viene manteniendo estable a través de las diferentes revoluciones industriales que se fueron dando, donde el concepto de trabajo ha ido evolucionando de un trabajo mucho más rústico a un trabajo más sofisticado. Recordémonos a Platón, que Platón decía que el ocio, cada día el trabajo que va haciendo la humanidad es un trabajo creativo, un trabajo, digamos, las tendencias, digo, ¿no? Un trabajo hacia la creatividad y hacia los servicios sofisticados, hacia la mucha información, y los demás trabajos van siendo sustituidos por las máquinas. También tenemos en la Oxford Martin School, que es la escuela el centro de investigación de Oxford que se dedica a estudiar los problemas futuros. Tenemos a Carl Benedict, que es un economista, un historiador económico, que también él habla del futuro del trabajo, y también hace un razonamiento parecido al que hace la gente del Instituto de Massachusetts. Dicen, bueno, la historia de la humanidad se vienen reponiendo los trabajos. En realidad se produce catástrofe porque hay un cambio, hay una transformación del sistema, donde se cambia de una para otra. Pero ahora estamos entrando en la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es lo que hace la cuarta revolución industrial? Hace que los trabajos que hasta ahora no se podían sustituir, que son los trabajos de los servicios, los trabajos medios, los trabajos rentados, van a caer y los va a hacer sustitución de la máquina. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el segmento bajo de los trabajos, que son trabajos de baja calidad o de baja rentabilidad, y los segmentos muy altos de trabajo, los trabajadores del software, los trabajadores del alto conocimiento. Y la formación, va a haber un desfasaje en acompasar, nos dice Benedict, va a haber un desfasaje en acompasar el crecimiento del conocimiento de la población para poder adaptarse a esos nuevos grupos de empleo. Y ahí tenemos un desafío, las sociedades y también los sindicatos y también los trabajadores. Si nosotros, acá, permítanme un segundito. Acá estoy. ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones sindicales a través de este periodo? ¿No? Bueno, así como a finales del siglo XIX las organizaciones sindicales cuestionan las condiciones de desenvolvimiento del capitalismo luchando por la justicia y la afirmación de derechos, que veíamos en esas primeras generaciones, en los primeros lustros del siglo XXI estamos llamados a tener un protagonismo en la lucha por la justicia en diálogo con todos los actores sociales y políticos. ¿Se corta? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora, te oímos, Manuel. Ya bien. Te escuchamos. Hola, hola. Escucha. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Ah, perfecto. Ya me quemé con leche y veo la vaca y lloro, dijo. ¿No? Decíamos que el tema del papel de las organizaciones, ¿no? Estamos hablando de la centralidad del trabajo, estamos hablando de la evolución del concepto de trabajo y sindicatos, estamos hablando del futuro del trabajo, ¿no? Y el rol que tienen las organizaciones a que están llamadas en ese futuro del trabajo. Decíamos que en los propios documentos que surgen de los encuentros sobre sindicatos que se han hecho en el Vaticano, decíamos que así como veíamos esos sindicatos del siglo XIX que habían surgido con esas luchas, digamos, esas luchas poderosas y llenas de mártires, que cuestionaron las condiciones de desenvolvimiento del capitalismo luchando por la justicia y la afirmación de derechos, hoy, en los primeros años del siglo XXI, esas cosas ya no las tenemos que pedir. Tenemos que pedir otras cosas,
que tiene que ser el de acceso a un trabajo digno, como por ejemplo decíamos, este trabajo el trabajo del conocimiento. ¿Cómo hacemos para acceder a ese mundo del trabajo del conocimiento? ¿Cómo hacemos para acceder digamos, a un trabajo de calidad? Y también tenemos un mundo diferente que el capitalismo nos ha dejado. Un mundo que nos llama Francisco, en el Laudato Si, nos dice, bueno, tenemos que ser protagonistas de cambios en ese mundo. Hay cosas que ya la conquistamos, pero hay cosas que tenemos nuevos desafíos, que son los que los sindicatos hoy tenemos que mirar, ¿no? Entonces, los sindicatos tenemos un rol predominante en la construcción de nuevos modelos de desarrollo ambiental, económico, social e integral, y en la promoción de nuevas modalidades de trabajo. Eso, de alguna manera, nos requiere reconvertirnos como organizaciones sindicales. Resulta fundamental vertebrar un pensamiento que recoja la complejidad de la realidad actual y se proponga una estrategia de acción en miras a la construcción de una sociedad más justa. En lo que retrocedimos, lo que ya ganamos lo tenemos, en lo que retrocedimos, avanzar. Enfrentamos la cuarta revolución industrial, que está caracterizada por la digitalización, que está implicando cambios radicales en las técnicas de producción y de consumo, ¿no? Como veíamos recién, y cuáles son los desafíos. La formación en particular tendrá un papel decisivo en los próximos años, puesto que la digitalización progresivamente transformará la manera de trabajar y muchos trabajos se volverán directamente obsoletos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tienen los sindicatos en este momento? Primero, tratar de entender cuál es la velocidad a que se están produciendo los cambios. Y así como fuimos protagonistas de las transformaciones en otras épocas de la historia con otras demandas diferentes, hoy a los sindicatos se nos pide un actuar diferente. Un actuar frente a los temas del planeta, a los temas del medio ambiente, a los temas de la marginalidad. Por ejemplo, con el tema de cómo actúan los sindicatos dentro de las sociedades de la periferia, ¿no? Ahí lo que podemos, un poco está en el planteamiento, recoger situaciones concretas de qué es lo que hacemos los sindicatos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que sin duda es un tema general en todos los países, es el trabajo con las ollas populares, por ejemplo. El trabajo con la educación. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, una de las tareas que hacen en el sindicato mío, que yo estoy trabajando con eso, es cómo ayudamos a las personas a acceder, cuando hay un concurso, por ejemplo, de trabajo en el sistema financiero, que es un trabajo, digamos, que requiere determinadas calificaciones y que va a tener un nivel de ingreso bueno, ¿cómo hacemos que la gente que no tiene acceso a ese nivel de formación pueda acceder? Entonces, la formamos, le damos cursos y los preparamos. Entonces, actuamos con la sociedad civil, no defendiendo los derechos del salario, sino permitiendo, democratizando el derecho a esos puestos de trabajo que obviamente estarían dedicados a otro segmento de la población que tuvo los recursos y el tiempo para tener esa capacitación. ¿Cómo accedemos a los trabajadores que tienen menos cantidad de, digamos, de recursos? Bueno, tenemos las ollas populares, redistribuimos parte de los ahorros que tiene el sindicato, los llevamos a las ollas populares. Sin duda, sobre este tema, tenemos la riquísima experiencia de que cada sindicato, cada trabajador de los que estamos participando, vamos a poder volcar cuando hagamos la exposición en conjunto. Entonces, finalmente... Estamos en tiempo, Manuel. Sí, perfecto. Bueno, solamente retomamos esta idea de Francisco, que para nosotros es central, que la solidaridad, que es el gran valor que tiene el movimiento sindical, que ha sido la lucha de los sindicatos, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Y es el modo de hacer historia a que estamos llamados nosotros, los que vivimos y participamos en esta lucha por las personas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Tú empezaste diciendo que estar en estas jornadas te había servido también para cuestionarte, ¿no? Y varias de las cosas que has presentado en el planteo también nos lleva a cuestionarnos precisamente sobre cómo nos reconvertimos como organizaciones sindicales, ya no pensando en el futuro del trabajo, creo que pensando en el presente del trabajo, ¿no? Tú hablabas de la cuarta revolución industrial y la digitalización, y recuerdo hace algún tiempo haber leído una investigación que sacaba la Universidad de Barcelona en la que decía de que
a veces pensamos que todos los trabajos más demandados en el futuro tendrán que ver con temas de tecnología, y decía, no, probablemente lo que pase en el futuro es que tengamos que volver a profesiones que estén vinculadas a la ética y a la filosofía, porque estará tan tecnologizado todo que lo que más se demandará son profesionales que sepan tomar decisiones correctas con el alto nivel de tecnicidad a la que vamos a estar expuestos, ¿no? Son de esas cosas que quedan ahí en la mesa para reflexionar y para animar la discusión. Tú partías por la idea de cuál es el momento histórico que estamos viviendo hoy y creo que visto eso desde trabajadores y trabajadoras nos lleva a una riquísima discusión. Yo dejo ahora a Quique para que nos explique un poco, nos recuerde la metodología del trabajo que vamos a tener hoy, 60 minutos para la discusión y quizás, Quique, recordar las preguntas motivadoras para esa discusión y la metodología de siempre. Tenemos un par de coordinadores en sala, uno es el compañero Quique Guilardi y también está Arturo Quiñoa en sala, y dividirnos en un par de salas y hacer el trabajo los 60 minutos que quedan. Pero te dejo, Quique, por si nos haces algunas precisiones sobre el trabajo. Bueno, gracias Juliana, gracias Manuel, muy buena tu exposición. La metodología es similar a la reunión anterior, o sea, automáticamente nos dividimos en dos salas y vamos a trabajar durante una hora. Las preguntas que planteó Manuel, que estaban ahí en el Power, fundamentalmente son cuatro. Una, la importancia del trabajo, el rol de los sindicatos, qué podemos hacer nosotros, ¿no? O sea, y una propuesta, o sea, de analizar si hay experiencias novedosas que se conocen en materia del trabajo en estos tiempos o de reorganización en materia laboral. Bueno, esas son yo las sinteticé, no lo dije tal cual como lo has escrito vos. Pero bueno, una de las cosas que planteó Manuel es central y es motivo de arduas discusiones, no solamente aquí en nuestros países, en general en el mundo. Si esta revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica, va a destruir muchos empleos tradicionales, pero va a generar la misma cantidad o más empleos tradicionales. Esto es materia de debate. O sea, yo personalmente tengo una posición sobre eso, ¿viste? Hay compañeros que dicen que no, que evidentemente va a sobrar trabajo, incluso a partir de la nueva tecnología. Creo que es un tema muy importante para debatir porque, digamos, según adhiramos a una u otra posición, es también las tareas que el sindicalismo tiene que hacer de aquí en más. Pero bueno, no tengo más cosas para decir. El sistema automático nos dividirá y empezamos a debatir entre los distintos grupos. Perfecto, Quique. Hemos mandado las preguntas también al grupo de WhatsApp, por si cuando están en los grupos las quieren leer y las quieren tener a mano. Acabamos de mandarlas justo al grupo, así que las tienen ahí también. Y Renzo, si nos das mano y nos dividen automáticamente, nos vamos a trabajar en los grupos. Uno lo coordinará el compañero Quique y el otro el compañero Arturo. Así que nos vemos en 60 Todo minutos. listo, solo espero la señal, entiendo que ya podemos, así que Sí, ya está. perfecto, vamos a las salas.
¿Van volviendo todos? Yanita, Hola, José. ¿Cómo estás? como cañón. Muy bien. Ahí van volviendo. Les quedan 8 segundos al otro grupo. Uy, dame un minuto. Y voy a poner el cargador. Y ahora estamos de vuelta ya todos. Bueno, Y entramos. todas. No Entramos, Quique. nos avisaron, viste, que no nos dieron tiempo. Pero bueno, Pero salió un mensajito ahí que quedaban 10, pero bueno, ya está, ya está. Ya estamos aquí, Quique. Tienen que dar un aviso, así algún timbre, alguna cosa antes. Pero bueno, no, bueno, hemos debatido cosas, de bastantes cosas, ha sido muy interesante. Supongo que en el otro grupo también. En el caso del grupo nuestro quedó encargada Giselle Fernández, de bancarios, de hacer el relato y de contar lo que las propuestas que han surgido, aunque no tuvimos tiempo para ordenarlas, pero bueno, supongo que Giselle por ahí lo puede sintetizar. Bueno, eso por mi parte, digamos así, lo que puedo decir. No sé el otro grupo, el grupo 2, Arturo. Más o menos tomé nota y lo tengo medianamente organizado. Bueno, entonces pasamos, también digamos, si quedó como acá tenemos la costumbre de preguntar al final, porque en general después del debate es donde surgen las dudas, no al principio. Así que si hay preguntas para Manuel, las expresamos ahora, luego de la síntesis del relato que hagan los compañeros de las dos comisiones. Así que bueno, Giselle, estás en Bueno, la palabra. bueno, pequeña síntesis y tips de disparadores que fueron comentando los compañeros. Graciela Brilla de Buenos Aires comentó sobre la dignificación del trabajo en sus distintas etapas y bueno, nos ejemplificó lo que era para ella en su juventud, el trabajo y lo que hoy es quizás para los jóvenes. Se planteó mucho en nuestro grupo la diferencia y la disparidad entre las nuevas generaciones y las antiguas, por decirlo de alguna manera. Aquí que nos habló de los problemas familiares que hubo también, porque si bien por un lado hay gente que toma el teletrabajo como algo favorable en cuestión de estar más horas en su casa, también fueron disparadores de distintas situaciones justamente por lo mismo, ¿no? Por estar más horas en su casa. Después Renzo, de la Asociación de Periodistas de Perú, nos habla del trabajo con la juventud desde un punto de partida y desde los momentos históricos actuales, ¿no? Él habla sobre la diferenciación de los años 70, 80, 90 con las distintas coyunturas culturales. Hoy por hoy él remarca que hay una ideología revanchista, consumista, que se olvidan del nosotros y que se dan cuenta que no es todo el yo, pero quizás cuando vuelven al nosotros es justamente porque ya están en medio de una crisis. Recalca Renzo que hoy por hoy toda la cultura neoliberal marca que es malo el colectivo en general y que es una dogma social que evidentemente nosotros tenemos que ayudar a romper como sindicato, ¿no? Después Silvia Saugar de UPJ, también de compañera de Buenos Aires, nos habla de las diferentes oportunidades que tenían, volviendo al paralelismo del hoy, los jóvenes y las épocas, no quiero decir pasadas, las distintas épocas, en donde hoy lamentablemente
la oferta de trabajo es escasa, hay una visión distinta, esta visión se lleva más al punto del consumismo y la frustración que se produce por no poder llegar a consumir los productos deseados que permanentemente uno es motivado desde los distintos ambientes comunicacionales. Comenta Silvia que también los jóvenes hoy por hoy no les interesa cualquier trabajo, sino que también tienen otra mentalidad y buscan esta calidad de trabajo con la calidad de vida, ¿no? Comenta también que, bueno, que las nuevas tecnologías han llegado y que hay que empezar a amigarse con ellas porque van a seguir avanzando. Marta Zugasti nos comentó que, bueno, ella es representante del sindicato en farmacias y en la provincia de Mendoza, y nos comentó dos realidades. Por un lado, la importancia que tuvo farmacias durante la pandemia, era un gremio que claramente, o sea, fue muy activo porque era muy necesario, pero así todas sus paritarias no conllevaron a reflejar el esfuerzo que ellos estaban haciendo y que las nuevas tecnologías están lamentablemente arrasando puestos de trabajo. Y bueno, di un ejemplo de la suplantación de personas con robots que hoy por hoy están acomodando los medicamentos, y eso antes obviamente lo hacían varias personas. También habló de un caso en especial en la provincia de Mendoza, que son los vinateros, que son justamente quienes empiezan con todo el tema de la industria del vino y son muy mal pagos en la provincia. Después hablé yo, pero me dejo para el final porque dije, hablé 2 veces, así que no lo anoté porque estaba hablando. Habló Leonardo de Sutecva, Leonardo Botinindari, perdón, habló sobre los avances tecnológicos y cómo hay que adaptar a los trabajadores acompañando a los compañeros, tratando de que, retomó las palabras de Francisco y dijo que el ser humano no puede ser descartado, que tiene que haber un acompañamiento y que ese cuerpo de contención debe encontrarlo el trabajador en el sindicato. Que hay que tratar de evitar que las fuerzas del mercado vayan contra los intereses de los compañeros trabajadores. Después, espero haber tomado, Leonardo, porque no tuvimos tiempo para rever lo que habían dicho, pero haber respetado tus palabras. Ramón Hermarcora habló de la relación familia-trabajo y habló que si bien la familia tiene un rol fundamental, hay que concientizarse que la ocupación, hoy por hoy los jóvenes la ven como un trabajo. Entonces, que si una persona está ocupada, está trabajando. Y es esta contención nuevamente la que tiene que dar el sindicato. Que el teletrabajo vino para quedarse, esta frase la dije yo en mis comentarios, y él cree que es así, que es una realidad, que el sindicalismo se va a tener que plantear un sindicalismo desde un punto de vista territorial, que el sindicalismo del ciudadano debe ser más cercano, debe trascender la frontera del propio sindicato y que es optimista en cuanto al equilibrio que se va a poder encontrar sobre las cuestiones de las nuevas tecnologías y las personas. Luego Graciela tomó la palabra nuevamente y dijo que hay que buscar la forma de atraer a las nuevas generaciones al sindicato, porque justamente todo este tema del teletrabajo lo que hace muchas veces es separar el rol del compañero y es lo que hay que tratar de evitar. ¿Qué podemos hacer? Ella se pregunta a nosotros como sindicato, y después Quique habló de nuevas secretarías, y ahí se me acabó, y ahí vengo yo con lo que tomé un poquito la palabra de cada uno.
Y bueno, cuando Quique habló de estas nuevas secretarías, por ejemplo, las secretarías de la mujer y todas estas cosas nuevas que se fueron creando, yo propuse como que quizás estaría bueno que en nuestros propios sindicatos haya como secretarías de innovación. Y cuando hablo de innovación, no es traer una computadora, es que nos juntemos todos los participantes de nuestros propios sindicatos y que veamos qué es lo que le importa a cada uno de nuestros afiliados. Porque la semana pasada hablamos del medio ambiente y quizás hoy por hoy el tema del medio ambiente tiene una validez y tiene un poder que no lo tenía hace 20 años atrás. Era ilógico para mi manera de pensar que en una reunión sindical se hable del medio ambiente, y hoy sí lo estamos tocando, y si lo tocamos es porque es una realidad que nos está atravesando. Entonces, lo que yo propuse es hacer distintas políticas que traigan a los nuevos, a las nuevas, a los jóvenes, no solo a través de la tecnología. Quizás a un joven le importa más plantar 10 plantines y hacerlo eso como una jornada, de decir, bueno, tenemos 10 plantines, ¿a qué plaza vamos? Y traerlos desde el lugar que a ellos les llega más, y después ahí, una vez que están con nosotros, fidelizar esa gente que nos va acompañando. Lo mismo pasa con la alimentación, con los veganos, con los vegetarianos, ir ayornándonos nosotros y buscarlos desde otro lugar. No vienen desde la política. Bueno, cambiemos nosotros el chip y veamos desde qué lugar los podemos traer. Esa fue mi propuesta. Y ahí se terminó, creo, todo lo que hablamos en el grupo. Bueno, gracias, Giselle. Muy buena tu síntesis de todo lo que se habló. Tomaste muy nociosamente nota. Bueno, Arturo, creo que... Yo voy a hablar en nombre del grupo 2. Hubo un montón de gente dispuesta a tomar nota y ser el vocero del grupo, pero por una cuestión democrática quedé yo. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de ir tratando punto por punto, más o menos acomodando las cosas. Entonces, la primera pregunta que hablaba de por qué el mundo del trabajo sigue siendo clave del desarrollo en el mundo global, lo que quedó bien claro es que el recurso humano es imprescindible, es central en la vida del hombre, por sus propias características de transformar al mundo. O sea, sin el hombre no se puede hacer ninguna transformación. Entonces hay que recuperar esa centralidad del hombre. ¿Y por qué tienen los sindicatos que volverse actores cruciales de un cambio de paradigma en todos los órdenes? Porque si los sindicatos no tomamos la decisión de adaptarnos y reconvertirnos, desaparecemos. Así de sencillo. Tenemos que interpretar las nuevas realidades. Las nuevas generaciones tienen ciertas cosas como incorporadas, y nosotros a veces no nos damos cuenta que las tienen arraigadas, y son para ellos comunes. Entonces, como ellos viven en la inmediatez, tienen otras necesidades, tenemos que tratar de ser empáticos. La palabra es ser empáticos con los jóvenes, tratar de ponernos en lugar de ellos y ver con los ojos de ellos. Y surgió una pregunta: ¿el ambiente sindical es propicio para la juventud? ¿Es atractivo para la juventud? Y ese es el desafío, volverlo atractivo, volverlo interesante, y no ser el grupo de monos sabios que está distante, sino estar más próximos y cercanos a ellos. Después, ¿qué cosas podemos hacer nosotros los militantes para transformar nuestro sindicato y buscar nuevas consignas? Bueno, tenemos que estar abiertos a los cambios con sus pros y sus contras. Cambiar las formas de relacionarnos con los jóvenes, manejando su lenguaje. Ser empáticos, volvemos a insistir con la palabra empatía, es fundamental. Y después, experiencias novedosas del trabajo sindical conocemos, surgieron dos. Perdón, yo conté el caso de EFA,
que es la organización sindical de Dinamarca, uno de los sindicatos daneses, que el secretario general desconoce las nuevas tecnologías, a él le cuesta bastante, pero en una reunión de comisión directiva planteó que él notó que los hijos usaban una aplicación que se llama TikTok, y veía que era muy llamativo que la juventud se manejaba con esa realidad y él lo desconocía. Entonces plantearon cómo el sindicato se podía incorporar a esa tecnología. Obviamente contrataron personal idóneo y bajo esa nueva tecnología lograron insertarse, mejor dicho, en el mundo TikTok, y hoy esa organización sindical está entre los 10 principales TikTokers de Dinamarca, bajo consignas fáciles. Yo les contaba un spot que había visto, era un chico joven, en un lado estaba con pelo corto, en otro lado con una peluca que a mí me encantaría tener, y en un ida y vuelta iba uno y le decía, che, ¿vos estás afiliado al sindicato? Y el otro le decía, no, ¿para qué? ¿Y cómo? ¿No sabés que el sindicato vela por tus derechos? Ah, ¿sí? ¿Y qué derecho tengo? ¿Cómo? ¿Vos tenés una jornada de trabajo? Y ahí iban bajando línea de las cosas que nosotros damos por sobreentendido, que todos saben que si tenés un problema tenés que llamar al sindicato, quién te va a defender, qué cosas... Bueno, todas esas cosas que nosotros damos por sobreentendido, en un videíto corto, ameno y en un lenguaje, tenía, no sé, más de 10 millones de visitas. ¿Cómo hacer algo novedoso? Y después, Renzo nos contó una experiencia que estaría para denominar la ANP descubrió la juventud en un aeropuerto. ¿Cómo fue eso? Estaban partiendo un congreso y estaban llamando a la fila de prioridad. Entonces llamaron a las embarazadas, a las personas con discapacidades y a la gente de la tercera edad. La mitad de los participantes al congreso fueron a la fila de la tercera edad. Entonces ahí se dieron cuenta. Había que crear nuevos esquemas, nuevos ejes temáticos, para generar una hoja de ruta, basado, como dice Renzo, en la empatía. Para preservar el legado de las organizaciones no hay tiempo para ser contemplativo de las soluciones. No podemos darnos el lujo de mirar, ver y actuar, sino que es dinámico. Y, a su vez, el individualismo hay que cuestionar, nos tenemos que cuestionar frente al individualismo para poder valorar el concepto de salida colectiva. Y ahí sí quiero cerrar con lo que dijo Manuel. El llamado de Francisco es mirar a la realidad para ser actores, y los cambiamos en base a la solidaridad. ¿Cómo cambiamos este paradigma? Y bueno, insertar el concepto solidario que tienen los sindicatos. Bueno, eso creo que fue, en términos generales, lo que hablamos en el foro del Grupo 2. Bueno, gracias Arturo. La verdad que nosotros esa parte, el último punto, no lo pudimos tratar porque nos trasladaron inmediatamente sin previo aviso. Yo tenía previsto comentar algo, digamos que es una experiencia histórica, que es la experiencia de la CLAT, del Movimiento de los Trabajadores, digamos así, términos que utiliza Francisco. Y el Movimiento de los Trabajadores incluía todo tipo de trabajadores, no era el asalariado en blanco, sino desde los cooperativistas, campesinos, marginados, trabajadores de todo tipo, lo inimaginable. Y eso se planteó hace ya muchísimos, 40, 50 años atrás, y ahora toma más vigencia con las palabras de Francisco, que siempre se refiere a ese movimiento. Y creo que debemos empezar a instalar esa idea. O sea, ahora por ahí habría que hablar del precariado, de sectores que, digamos, conforman ese sector, que es muy, muy variado, y empezar a instalarlo como una forma de encarar
esa realidad que históricamente tocaba la clave. Un breve comentario antes de, no sé, después le paso la palabra a Zuliana. Nosotros nos planteamos este tipo de encuentro con un objetivo de instalar estos temas. Y en esa de la instalación, una de las cosas que contaba Giselle, digamos, de plantearse a nivel de los sindicatos grupos de trabajo como mínimo, después por ahí tiene otro tipo de institucionalización, que toquen el tema de la innovación, de la tecnología, de los cambios. Sería fundamental, como así también el tema del medio ambiente. O sea, empezar a trabajar grupalmente en aquellos sindicatos, digamos, que tengan interés por estas cosas, y nosotros desde la CLAC WOW nos ofrecemos a dar el apoyo que sea necesario en materia de información, qué sé yo, de cursos o de talleres. O sea que ese, digamos así, es el objetivo, digamos, fundamental de este tipo de encuentros y de talleres. O sea, bueno, hasta aquí llego yo, no sé por dónde anda Zuliana. No, aquí tengo... voy. Que tenemos que comentar algo sobre la próxima jornada, ¿no? O sea, sí, Quique, yo quería darle quizás a Manuel Planelles, como le damos a todos nuestros facilitadores, 2 minutitos para después que ha escuchado las conclusiones de los grupos. Él ha estado participando en uno de los grupos. Quizás, Manuel, para que en 2 minutos puedas dar alguna idea final. Y luego, Quique, te doy para la palabra para que puedas dejarnos con la miel en los labios de la jornada del próximo lunes. Nos quedan solo 2, la verdad ha corrido tremendamente cuando se planteó esto de los 5 módulos. Y lo que decías es cierto, creo que la última sesión nos va a servir también para la de este lunes, no, sino la que viene, la quinta, quizás también para que en la plenaria podamos tomar algunos acuerdos para darle seguimiento a todo este esfuerzo, ¿no? Pero ya eso lo veremos en la última, y te doy, Manuel, 2 minutitos para hacer alguna idea de cierre. Bien, Zuliana, muchas gracias. Va a ser 1 minutito solo nomás, porque con eso alcanza. Yo creo que fue muy rico todo el debate, digamos, y las cosas que aprendimos. Primero, que el trabajo sigue siendo central, que los sindicatos siguen actuando y que es necesario reconvertirnos, escucharnos y ver la realidad de nuevo para volver a estar, para realmente no desaparecer, para realmente estar siempre presente, y que la solidaridad, que siempre fue el motor de los sindicatos, sabemos que está en el corazón de las personas, y que sin duda, encontrando la forma adecuada, vamos a seguir moviendo al mundo. Eso, muchas gracias por todo. Gracias, Manuel. Quique, ¿qué tenemos el próximo lunes en el módulo 4? El próximo lunes el tema central, el tema en sí es la tecnología, algo de lo cual hemos hablado en el día de hoy, pero que bueno, ahí lo vamos a ver más en profundidad, y va a estar a cargo de la doctora María del Pilar Tello Leiva, que es una catedrática de la Universidad de Derecho del Perú y especialista en temas de tecnología. En esto, digamos, tomamos algunas de las cosas que plantea el Papa, fundamentalmente el riesgo de la tecnología sin liberada, sin ningún tipo de control, la necesidad, digamos, de las organizaciones sindicales de empezar a conocer todo el panorama a nivel tecnológico para poder, digamos así, discutir y decidir, digamos, qué tecnología puede ser aplicable en determinado sector. Esto es fundamental, digamos así, cuando se habla de formación, imaginamos, digamos, a los compañeros que reciben alguna formación tecnológica también, pero la formación que hay que desarrollar también es a nivel de la dirigencia sindical para poder debatir estos temas en los convenios colectivos, en los espacios en los cuales se presente, para, digamos así, defender un poco, digamos, la realidad de los puestos de trabajo, que si no serían avasallados por la necesidad de ganar dinero sin ningún tipo de límite y poner, qué sé yo, como comentábamos, robotizar toda una empresa, ¿no? O sea, que hay casos que se han dado. Así que bueno, esto es más o menos lo que vamos a tratar en el próximo lunes en materia de tecnología, y sobre este tema el sindicalismo y el trabajo, vamos a enviar, digamos así, lo que vendría a llegar a ser bibliografía, algunos elementos, algunos documentos para complementar. Así que bueno, creo que no me olvido nada. Si alguno tiene algo que comentar o por ahí algo que quedó en el tintero, si no, llegamos hasta aquí.
Excelente, excelente, Quique. Entonces, Solamente eso, don Roberto. Sí, Quique, se nos ofreció a los que estamos participando de manera pasiva que iba a haber un resumen en cada intervención. Lamentablemente eso no está sucediendo. No tenemos no tenemos la posibilidad de guardar para nuestro trabajo permanente de actualización de conocimientos ese resumen que tú, Quique, ofreciste que íbamos a tener. La doctora Pilar Tello sí ha enviado un resumen que se te ha hecho llegar a ti. Sería bueno que ese documento llegue a poder de todos los participantes, porque si no, no tiene sentido que escuchemos, pero no nos queda nada escrito que nos permita repasar. En la época mía, y con el perdón que me merece Ernesto Chávez, los viejos también sabemos leer y sabemos recordar. No, está bien, Roberto, perdón. Yo he enviado, en los casos anteriores, hemos enviado sistemáticamente un adelanto de lo que va a decir el expositor en todos los casos. Eso bueno, yo he recibido más que la primera, la demás no sé, seguramente que mi computadora también debe ser muy viejo, que no llega a Roberto, puede ser que puede haber... Yo rogaría que nos enviaran un resumen de todo, porque lo necesitamos para poder analizarlo con más tranquilidad. Roberto, perdón, yo creo que yo envié a todos, o sea, si no les llegó a usted debe haber sido alguna falla, pero le ruego me disculpe, pero a todos los he enviado. Digo esto porque tenemos un periódico que lo estamos sacando con mucho esfuerzo, pero no llega ese material, y si no llega el material, entonces ¿qué cosa vamos a informar? Pero, a ver, nosotros hemos cumplido permanentemente con eso, hemos mandado material previo y posterior. ¿Lo puedes reenviar? ¿Lo puedes reenviar? Que pueden decir a los compañeros si lo han recibido. Pero aparte, lo que usted dice me habilita para comentar algo que me había olvidado. O sea, estas sesiones están grabadas y supuestamente, Zuliana, las íbamos a subir en algún lado. Y algunos compañeros me han preguntado a dónde lo pueden encontrar. Eso te pregunto a vos que manejabas el tema tecnológico aquí. Sí, perfecto, perfecto. Esta es la tercera sesión. Vamos a compartir el link están en el canal de YouTube de la CLAC WOW, pero vamos a compartir el link en el canal de WhatsApp y también en los correos electrónicos de la lista de distribución, Quique. Bueno, perfecto. Roberto, le hago llegar todo lo que tengo de nuevo. Por favor, si puede tan amable. Me resulta raro, pero bueno, suele suceder. A veces rebota algún correo. Bueno, bueno, no sé si queda alguna otra cosa por tratar, Zuliana. Perfecto, perfecto, Quique, gracias, don Roberto. Hacemos eso, hacemos un reenvío desde ahí, también el grupo de WhatsApp de los materiales, colocamos los links de las sesiones, por si alguien tuvo que salir antes. Yo me refería a lo que nosotros acá denominamos la separata. La separata es un resumen de la exposición que se ha realizado. Y esa separata nos permite revisar, repasar, analizar, actualizar nuestros conocimientos. Esa separata no está llegando, este resumen no está llegando. Y lo necesitamos tanto para ponerlo en el periódico Mundo Laboral, que es de la CLAC WOW, como también para que cada uno pueda tener oportunidad de volver, releer y entender con mayor tranquilidad todo lo que se ha expuesto. Bueno, Roberto, yo le mando un resumencito de la ponencia de hoy. Yo le mando un resumencito en esta semana para que tengan por escrito, digamos, tipo artículo, para que pueda servir para don Roberto. Así es, así es. Perfecto. Si hay algún otro compañero o compañera que no le ha llegado, que nos lo haga saber. A veces por ahí mandamos un correo y rebota y no nos damos cuenta. O sea, pero bueno, todo ese material está. O sea, no lo vamos a mezquinar de ninguna manera, ya que nos tomamos el trabajo de juntarlo. Así que cualquier cosa, si hay alguien que no lo recibe, como en el caso de Roberto, que nos cuente y solucionamos rápidamente el problema. ¿Ah? Perfecto, perfecto, Quique. Compartimos por esos canales entonces los materiales de las otras 3 sesiones y también los disparadores de la sesión que viene, que siempre son buenas para alimentar el debate. Yo solo me quedo con algo que decía Giselle, el ser humano no puede ser descartado. Creo que son precisamente las organizaciones sindicales las que tienen que hacer todo el trabajo de resistencia
para no ser las desechadas y los desechados de hoy, ¿no? Así que buenísimo Perdón, el debate. lo Ya dijo sabíamos, Leonardo, lo dijo Giselle. Leonardo, no quiero- Lo citó Giselle, lo dijo Leonardo. Perfecto, perfecto, Giselle. Excelente, excelente. Creo que nos vemos el próximo lunes. Nos quedan solo 2, pero luego la coordinación de seguro tendrá hoja de ruta para no perder todo lo capitalizado en estas jornadas de las lunes. Así que el mismo link y la misma hora, compañeros y compañeras, dependiendo el uso horario en el que estén. Y un abrazo a Marixa y que todo vaya mejor con su hermano Marixa y que hayan buenas noticias el lunes próximo. Así que nada, nos vemos el próximo lunes y gracias a todos y todas quienes se conectaron. Gracias. Al próximo, un gusto. Nos vemos, Adiós. chao. Ok. Gracias, nos vemos. Adiós.